Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Fernando Palma, soy arquitecto, miembro y presidente del Comité de Arquitecturas para la Salud del Colegio de Arquitectos de Chile. Hoy día tengo el agrado de presentar a Agustí Fernández. Él es académico de la Universidad Blanquerna, director del programa de Ciudades Globales, CIDOF, y es miembro de Territorios Globales y vicepresidente de la Fundación InterArt. Muy bien, disculpad el problema técnico. Bueno, un placer compartir este rato con todos ustedes. Apuntar en primer lugar que desde mi perspectiva el concepto de resiliencia no es un concepto nuevo, como tampoco lo es la vulnerabilidad de las ciudades y de los territorios a las catástrofes naturales, a los desastres provocados incluso por el propio ser humano. Las ciudades son vulnerables, las ciudades y los territorios están expuestas a todo ello. Pero seguramente la COVID nos sitúa en un escenario diverso, en un escenario de crisis global, de retos compartidos, de vulnerabilidad compartida, bueno, que es de alguna manera sin precedentes, ¿no? Y esta es una crisis que tiene claramente una dimensión urbana, una dimensión territorial. Las ciudades han estado en primera línea gestionando la pandemia. Y lo han hecho con competencias poco claras, lo han hecho con falta de recursos, lo han hecho con poca experiencia en la gestión de escenarios de incertidumbre, de escenarios imprevistos, aunque también, y creo que es importante decirlo, lo han hecho con mucho compromiso y con una gran capacidad de innovar. La pandemia generada por la COVID nos deja algunas lecciones que creo que son muy relevantes, que tenemos que tener muy en cuenta. De entrada, la pandemia ha situado la resiliencia en el centro de las estrategias urbanas, el concepto de resiliencia en el centro de las estrategias urbanas. Y ha situado este concepto como un factor clave en los procesos de recuperación, ¿no? En los procesos de salida de la crisis y de recuperación en la que todos los gobiernos, todos los países, poco todas las regiones a escala planetaria se están adentrando. Y lo ha hecho constatando varias realidades. Por un lado, yo creo que es importante que pongamos sobre la mesa que los gobiernos de las ciudades se verán forzados a gestionar varias crisis a la vez. Yo creo que esta es una idea que tenemos que tener muy en cuenta. De hecho, lo estamos haciendo. Estamos gestionando una crisis de salud global. En paralelo nos aparece con muchísima fuerza un proceso de recesión económica que nos lleva a una emergencia social. Y en paralelo tenemos el compromiso de avanzar en la lucha contra el cambio climático y la amenaza o la realidad de una crisis climática que va a tener unos impactos muy significativos. Pero es que ahí le podríamos cruzar la disrupción tecnológica y el impacto creciente que generan las tecnologías en las sociedades, o la necesidad de redefinir modelos productivos, modelos de consumo, modelos de vida, con lo cual, bueno, esa necesidad de gestionar varias cosas a la vez nos obliga a acercarnos a la realidad desde una perspectiva integral, desde una perspectiva holística, y a definir estrategias para actuar no sectoriales. Y eso creo que es un concepto muy relevante cuando hablamos de resiliencia, esta capacidad de acercarse de forma integral a la realidad. Y la pandemia nos ha situado otros conceptos sobre la mesa. La necesidad de hablar de prospectiva cuando hacemos política pública, la necesidad de situar la prevención en el centro, la necesidad de adaptarse, de ser capaces de mitigar los impactos de todas estas crisis que tenemos sobre la mesa, como conceptos con mucha potencia, nuevos, es necesario centralizar. Y la pandemia nos indica también, y creo que esto también es muy relevante,
la necesidad de avanzar en una lógica de alianza, de alianza entre gobierno y actores que operan, entre gobierno local y actores que operan en la ciudad, en el territorio. El sector privado, la academia, los centros de investigación, la sociedad civil, los grupos de base. Son todos ellos actores absolutamente relevantes y que tienen que trabajar en alianza con los gobiernos para abordar todos esos escenarios. Movilizar sus recursos, movilizar sus capacidades, movilizar la capacidad muy grande de innovar, como hemos visto en la gestión de la pandemia, me parece clave. Como también lo es la necesidad de que los gobiernos, las diferentes esferas de gobierno, se articulen, se coordinen en el abordaje de todos esos retos. Y ahí nos queda muchísimo camino por recorrer. El hecho de que las diferentes esferas de gobierno, internacional, nacional, regional, local, operen en una lógica de retos compartidos, en una lógica sinérgica, en una lógica no jerárquica, pero de respeto por las competencias de cada uno y de lealtad institucional también me parece clave. Y finalmente, dos ideas para acabar esta primera intervención mía. La importancia de los datos. Es clave que contemos con datos, que contemos con información, que seamos capaces de generar información contextualizada y acercada a la realidad para definir mejores políticas públicas, para definir políticas públicas más eficientes. En este sentido, contar con buenas estadísticas locales, en este sentido, cartografiar las realidades, usar o ser capaces de usar el Big Data, la información que genera la propia ciudadanía o la sociedad civil, lo que llaman el Citizen Driven Data, la importancia de tecnología en todo eso me parece también fundamental. Y cierro con la necesidad de mantener una lógica de cooperación, una lógica de colaboración en el ámbito internacional también, donde la transferencia de conocimiento, la transferencia de experiencias, la transferencia de soluciones adquiere una relevancia, yo creo, también sin precedentes. La ha tenido en la gestión de la COVID y la debe continuar teniendo en la gestión de los procesos de recuperación. La resiliencia ha sido objeto de debate, de diálogo, de intercambio en las principales redes, ciudades y gobiernos locales unidos, metrópolis. Existe una red muy potente que trabaja, la red de ciudades resilientes, que trabaja el concepto de resiliencia en lo urbano. Por tanto, esa lógica de cooperación me parece fundamental. Sí, creo que desde las ciencias sociales nos das una muy buena perspectiva. A propósito de la resiliencia supone, ¿no es cierto?, también un trauma, y estamos precisamente traumados de alguna manera, y traumados por un tema de la epidemia, ¿no es cierto?, fundamentalmente. Nos acompaña para tratar este punto Sandra Cortés. Ella es profesora asociada al Departamento de Salud Pública, Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora asociada al Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, miembro del Comité de Salud Ambiental de la Sociedad Chilena de Pediatría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, perdón por todas las dificultades técnicas. Bueno, yo primero quisiera agradecer especialmente a los organizadores por esta oportunidad de poder conversar, analizar, comparar experiencias diferentes respecto a la residencia en las ciudades. Para nosotros, sobre todo desde el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, ha sido un tremendo desafío justamente poder de alguna manera girar nuestro ámbito de trabajo enfocado principalmente a cómo fomentar y desarrollar investigación y ciencia aplicada hacia el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible en un país como Chile. Y esto quiero destacarlo porque antes de octubre del 2019 nuestro trabajo estaba principalmente enfocado a caracterizar las cuencas en donde se insertan las grandes ciudades de Chile, principalmente estamos hablando de Santiago, Valparaíso, Concepción, La Serena, etcétera.
y caracterizarla no solo en cuanto a su calidad ambiental, sino que también caracterizar lo que ocurría a nivel del territorio, especialmente la conformación de los barrios, el uso de los recursos ecosistémicos, justamente cómo se generaba la gobernanza local, ¿no? Y cómo ésta conversaba con los gobiernos regionales y con los gobiernos nacionales. Y hago el punto de quiebre en octubre del 2019, porque en octubre del 2019 se hace evidente para muchos, o sea, nosotros por supuesto desde la academia sabíamos este divorcio fuerte que había entre las políticas públicas y la vida cotidiana de las personas, expresado principalmente por una fuerte inequidad social, una fuerte inequidad en el acceso a salud, en un país compartimentado territorialmente y en un país en donde prácticamente una gran mayoría de la población evidenciaba o evidencia hasta ahora una fuerte injusticia social, ¿no? Y nos enfrentamos a la movilización social de octubre que nos obligó de alguna manera a traducir de mejor manera y con un discurso mucho más directo todas las desigualdades y inequidades que nosotros habíamos observado a lo largo de Chile. Y en ese escenario de movilización social, en ese escenario de una disputa fuerte en cuanto a la distribución del poder y todo eso, aparece el COVID y entonces ahora ya no estamos hablando de cómo modificamos este país para que cumpla los objetivos del desarrollo sostenible, sino que tenemos que además abordar la resiliencia justamente como una medida mucho más urgente, mucho más inmediata, porque la ocurrencia del COVID desnuda aún más la inequidad en el acceso, el centralismo que hay en Santiago y las dificultades muy serias de gobernanza, ¿no? Yo comparto prácticamente todo el diagnóstico que nos hacen desde España. Nosotros enfrentamos el COVID con un sistema de salud que ya tenía una sobrecarga importante, con una diferencia territorial muy fuerte. No es lo mismo en Chile vivir en Santiago que vivir en el resto de las regiones. No es lo mismo vivir en la zona nororiente de Santiago respecto a las otras ciudades. No es lo mismo ser un trabajador o un empleado o un profesional a ser un empresario o similar, ¿no? Entonces, la resiliencia transformada en un lenguaje hacia las ciudades nos ha obligado a actuar de manera mucho más rápida, porque claramente tenemos un problema de gobernanza que parte desde el nivel central, ¿no? O sea, aquí estamos en un país que está, como les decía, varios países territorialmente distribuidos en esta sola larga franja, sino que en un país que no conversa, que no dialoga, en donde la población, la ciudadanía, el personaje que se desplaza por la ciudad no es parte de la política pública, no recibe la política pública como un lenguaje en donde su voz tenga digamos, algún impacto. Y por lo tanto, entonces, en el escenario del COVID y en este escenario de COVID permanente, nosotros desde la Sociedad de Epidemiología, de la cual yo soy past president, hasta hace poco fui la presidenta, nos encontramos con un problema serio de divorcio entre lo que los pocos datos disponibles que tenemos nos dicen, y digo pocos datos porque ha sido una pelea permanente desde el principio de la pandemia, el poder tener claridad respecto a cómo ocurre la pandemia en mi territorio, y el divorcio que los datos nos muestran, por ejemplo, sobre la capacidad de testeo de las comunas, muy dada por el nivel socioeconómico, diferenciado por nivel socioeconómico, la escasez de los datos sobre la mortalidad, no sabemos quiénes son los que se mueren, sabemos dónde mueren, pero no sabemos la historia natural de la enfermedad. Y además, un discurso desde la autoridad, un discurso desde los gestores de la pandemia, que nos dan cuenta de que la economía es mucho más importante y de que es necesario hacer andar el país porque si no entraremos en la quiebra, que nos encuentran entonces con una serie de desafíos
que se hacen cuesta arriba si es que no se hace este diálogo y esta relación horizontal entre las personas, entre los ciudadanos, entre los tomadores de decisiones y la academia. Estamos en una crisis muy seria. En Chile se hace evidente el cambio climático. Nosotros estamos hablando de sindemia, estamos tratando de incorporar este concepto en que en las ciudades tenemos una epidemia de hacinamiento en los hogares, tenemos una epidemia de mala calidad del aire, tenemos una epidemia de acceso diferido a agua segura, que es lo que nosotros estamos hablando desde CEDEUS, tenemos una epidemia de enfermedades crónicas como el tabaquismo, como la obesidad, la hipertensión, el cáncer, y a esto se nos suma el COVID, y es bien grave la situación porque no tenemos esta oportunidad de diálogo, de relación transversal con los que pueden tomar decisiones. Entonces, como respuesta, ha habido un fuerte cambio desde nuestro quehacer en la academia, de reformular nuestros ejes de trabajo, pero también una fuerte respuesta desde las comunidades, desde la autoconvocatoria a buscar soluciones locales, y en este momento nos estamos encontrando en un proceso de aprendizaje de esas experiencias locales. Por lo tanto, más bien yo no tengo respuestas respecto a cómo las ciudades están respondiendo a esto, cómo se está generando la resiliencia, sino que más bien estamos en un proceso de aprendizaje de las experiencias locales, tanto para abordar la pandemia, tanto para resolver la crisis socioeconómica que se ha generado y se ha profundizado, tanto desde las ollas populares, desde los centros de salud comunitarios, desde las respuestas que dan los mismos centros de salud a nivel local. Entonces, la invitación, creo que ustedes nos hacen a pensar en ciudades inteligentes, nos ponen a nosotros en un desafío, porque además somos un país OCDE que muestra grandes estadísticas beneficiosas para el país, pero que no se expresan en los gobiernos locales. Entonces, estamos en esta fase de aprendizaje. Quisiera que desde aquí, desde esta conversación, tengamos oportunidades de conocer experiencias y que esto podamos mantenerlo, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo mucho de España, mucho de cómo están estableciéndose sistemas de alerta temprana, mucho de cómo se están organizando los servicios sanitarios, etcétera, porque de alguna manera nos hemos parecido también en el comportamiento de la pandemia, así que agradezco esta oportunidad y quisiera que esta oportunidad de conversación se mantenga más allá de este evento en sí mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Creo que la visión tuya, digamos, en relación al fenómeno, a lo que está ocurriendo, obviamente es difícil pensar cómo vamos a salir, digamos, de esta situación, y creo que, como tú dices, ¿no es cierto?, la observación de los acontecimientos, lo que está pasando con las instituciones, creo que es fundamental. La horizontalidad, digamos, rizomática, creo que es fundamental en este momento. Bueno, el tema que está centrando, digamos, tiene que ver con la energía. Está centrando, digamos, el tema del carbono, ¿no es cierto?, la huella de carbono. Tenemos con nosotros un invitado que lleva bastante tiempo, digamos, trabajando. Él es Head of Business de Enel Chile, ingeniero industrial, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, con 25 años trabajando el tema energético. Él es Claudio Insunza, y antes de hablar con él vamos a ver un video que nos trajo. El futuro acostumbra a llegar sin previo aviso. ¿Estás listo para recibirlo? ¿Estás listo para vivir la experiencia? Nosotros sí lo estamos. Hoy llega un futuro distinto. Está en nuestras manos que sea mejor. Te entregamos la energía de esta nueva era. Innovación, vanguardia y tecnología. Nuestra conciencia es acción. Nuestra energía es natural y responsable. Valoramos al máximo tu experiencia. Y por eso hoy vamos más allá. Somos socios. Estamos juntos para recibir el futuro. Somos una misma energía. Creamos soluciones integrales para cada necesidad.
construimos confianza con transparencia y calidad. Una experiencia con respaldo y seguridad. Hogares y empresas más eficientes y digitales. Nuestra pasión es cambiar vidas. Hacemos que las oportunidades se hagan realidad. Viajaremos juntos más allá de los límites conocidos. El futuro llegó sin previo aviso. Y esta experiencia la puedes comenzar a vivir con solo tocarla. Bienvenidos a Enel Experience. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. La verdad, agradecer también la invitación a participar de este tremendo panel. Quisimos partir con este video básicamente porque creemos que las imágenes obviamente son mucho más explicativas, hablan mucho más que 1000 palabras. Y la verdad es de que para entender, digamos, qué estamos haciendo y cómo estábamos tratando de avanzar antes de la pandemia, indicar de que nuestra compañía, parte del grupo Enel, que estamos efectivamente en más de 20 países, 5 continentes, y que tiene como misión fundamental intentar transformar energéticamente el mundo, digamos, las ciudades y todo lo que implica ello. Tratando de transformar las industrias, las ciudades, incluyendo las casas, no sé, y todo lo que la vida implica. Y para ello nosotros hemos estado tratando de estar inmersos, digamos, en las ciudades, pensando en cómo a través de algunos ecosistemas somos capaces de avanzar. Nosotros teníamos, previo a la pandemia, previo a todo este impacto que nos genera, primero el estallido social, como hablaba la panelista anterior, y después la pandemia, algunos avances. Teníamos algunos ecosistemas asociados a la energía y el transporte, y cómo a través de esto podríamos estar entonces entregando algunos beneficios tanto a la ciudad y al ciudadano final para que obtengan algún tipo de experiencias positivas de esto. Cómo a través de, por ejemplo, sistemas asociados a edificios más eficientes, con una mejor calidad de vida, con una mejor gestión de la energía a través de respuestas a la demanda y otro tipo de tecnología, podían mejorar su calidad de vida y mejorar sus procesos productivos incluso. Cómo a través de ecosistemas asociados a espacios verdes, áreas públicas, en un sistema y un servicio, digamos, tradicional tan conocido como es el alumbrado público, generar un ecosistema mucho más potente a través del cual uno pueda entregarle a la ciudad un esquema de beneficios mucho más amplio, partiendo de una iluminación que era antes muy tradicional, de alto consumo seguramente, y bastante más on-off, más de prende y apaga, entregar sistemas que sean mucho más adaptativos, con sistemas de vigilancia, con dispositivos del tipo IoT que nos permitan incluso sensorificar la ciudad y tener todo esto que todo el mundo quiere, que es medir, que es sensorificar y que es tener finalmente un esquema de datos que nos permitan tener más información para políticas públicas. Y por último, estábamos nosotros trabajando en esto ya, con sistemas urbanos de energía, en donde a través de plataformas digitales pudiéramos tener entonces información a través de videoanalítica, a través de plataformas digitales que nos permitan tanto capturar datos desde los sistemas urbanos, pero también entregarle datos a los clientes, al público final. Así estábamos parados cuando nos vino la pandemia. Ahora, ¿cómo construir ciudades más saludables a partir de esto? Sin duda que es un tremendo desafío. Y cuando uno mira en perspectiva lo que estábamos haciendo, nosotros creemos sencillamente que nuestro aporte hoy día debiera ser seguir avanzando en una infraestructura mucho más sustentable, básicamente el transporte eléctrico. Hoy día, como empresa a nivel mundial, pero básicamente hoy día a nivel nacional, hemos implementado más de 480 buses eléctricos en el tema red, que permiten no solamente disminuir la emisión de CO2, digamos, de esta movilidad, un fuerte impacto también en el nivel de ruido, pero también un fuerte impacto en la calidad de la movilización que genera para el pasajero diario, digamos. No solamente arriba del bus,
que es un tremendo logro que se ha conseguido con estos buses eléctricos, sino que también se ha mejorado fundamentalmente todos los paraderos de estos corredores del Transantiago, que permiten obviamente mayor seguridad y que hace que la experiencia del usuario final parta mejorando desde la espera hasta el transporte y la movilización. Tenemos un plan ahí también que estamos desarrollando de tener más de 1.200 cargadores en un plan de infraestructura para movilidad privada, digamos, a lo largo de todo Chile, de manera que la movilidad eléctrica sea una realidad a nivel nacional y no solamente en Santiago, un poco parafraseando lo que nos decía Sandra en su presentación anterior, de que no solamente Santiago es Chile, sino que necesitamos democratizar este tipo de soluciones, pero también hacer alianzas con otras empresas, con otros sectores de la movilidad, para que el tema de la movilidad eléctrica sea multimodal. Movilidad de corto alcance, bicicletas eléctricas, estos scooters eléctricos están tan de moda para movilizarse dentro de Santiago y dentro de las ciudades, la movilidad liviana y también la movilidad pública. Por cierto que también todo esto de generar datos del sector urbano es relevante. Hoy día tenemos una serie de datos de bioanalítica que nos permiten capturar cómo se mueve la ciudad, cuál es el ADN de esta ciudad y cómo se mueve en desplazamiento de las masas demográficas. ¿A qué hora se mueve la gente? ¿Cómo se mueve la gente? Cuando estábamos en plena pandemia queríamos saber cómo impactaban, por ejemplo, las medidas de cuarentena. ¿Qué tanto impactaba determinada cuarentena en comunas puntuales dentro de Santiago o dentro del resto del país? Entonces, hoy día estamos profundizando este tipo de medidas que nos permitan saber quién se mueve, a qué hora se mueve, hacia dónde se mueve y cómo es el flujo de la ciudad, cuál es el esquema de vida, el funcionamiento de este organismo que es tan vivo y que desconocíamos previo a esto. Y por cierto, que lo que yo te comentaba es saber cómo somos capaces de tomar datos, ¿sí?, desde esta analítica de la ciudad, este data driven, que deberíamos tratar de explotar de forma centralizada, pero además cómo somos capaces de entregarle datos a la gente. Esto de que la gente necesita hoy día tener información en tiempo real, esto que requiere la instantaneidad del Twitter, la instantaneidad del Instagram y de las redes sociales, y hoy día utilizar todo lo que es hoy día soporte publicitario, en donde hemos estado trabajando fuertemente con los principales actores del mundo publicitario, y usar todas estas pantallas que están hoy día, por ejemplo, en el metro de Santiago, por ejemplo, en la vía pública, y usar esto como un sistema de comunicación directa con el público, con el usuario final, para transmitir, por ejemplo, información de utilidad, no solamente publicidad. De manera que sea una especie de eje completo, circular, y sea un círculo virtuoso, donde yo capturo desde el entorno urbano información de cómo se mueve la ciudad, pero a la vez entrego información en tiempo real para que la gente se retroalimente. Y eso es un poco la invitación que estamos haciendo desde la empresa privada, de cómo explotar esta información y cómo entregarla para que tengamos políticas públicas eficientes y podamos tener una ciudad mucho más resiliente. Gracias. Creo que tu visión, digamos, desde el punto de vista de la energía, da un acento muy importante en el tema territorial. O sea, Chile tiene, ¿no es cierto?, una cantidad X de hectáreas, ¿no es cierto?, de kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Sin embargo, solamente el 0,4% de ese territorio nacional son ciudades, ciudades urbanas. Entonces, es importante, creo, hacerse la pregunta, yo creo que para todos los panelistas, ¿por qué visualizamos que las ciudades no estaban preparadas, ¿no es cierto? Y si de alguna manera podemos nosotros sacar, ¿no es cierto?, la pelota del arco, salir jugando con un proyecto para mejores hábitos y mejores ciudades. Agusti, si tú quieres, Sandra, ¿cómo ven ustedes el territorio y si acaso existe la posibilidad, digamos, de inaugurar nuevas ciudades a lo largo de todo Chile? Bueno, y un poco en relación a todos los comentarios y las aportaciones que han ido saliendo y la pregunta que planteabas, ¿no? Bueno, yo no sé si las ciudades no estaban preparadas. Claro, la magnitud de la crisis que ha llegado ha sido enorme. Y en todo caso, yo destacaría en muchos casos la capacidad que han tenido las ciudades para adaptarse, ¿no?
adaptarse y para tratar de, poniéndose en primera línea, ofrecer soluciones a los retos que se les ponían por delante, ¿no? Yo creo que han habido experiencias muy interesantes, innovaciones muy relevantes. Nosotros desde CIDOP lo hemos analizado a escala global y hay prácticas y soluciones que nos parecen muy a tener en cuenta, cómo desde lo urbano, como desde las ciudades se ha gestionado la pandemia. En todo caso, lo que está claro es que nos situamos en un escenario diferente ahora mismo, yo creo que incluso de oportunidad, de oportunidad para repensar muchas cosas. A mí me interesa mucho resaltar la idea de esas lecciones aprendidas, de una situación de crisis sin precedentes, de la que deberíamos salir reforzados, ¿no? También desde lo urbano. Y la oportunidad de repensar la ciudad pasa por muchos recorridos, ¿no? Pasa por repensar la movilidad y hacerla más eficiente y más sostenible, teniendo en cuenta esa otra crisis que ya está con una presencia enorme, la crisis climática. Pasa también por repensar el espacio público, pasa por repensar las desigualdades, y ahí se nos sitúan delante temas tan cruciales como la brecha digital, que me parece, estamos todos teletrabajando, todos teleestudiando, pero no todos lo hacemos en las mismas condiciones, ¿no? Por tanto, la brecha digital, la disrupción tecnológica, los modelos productivos, como tenemos que tratar de atraer la industria a la ciudad, que vuelva la industria a la ciudad, qué tipo de industria queremos, o los patrones de consumo, ¿no? Cómo consumimos, cómo nos vinculamos con el comercio local. Bueno, tenemos una gran cantidad de retos ante nosotros. Los retos están, claro. Los retos están, digamos, bueno, y con la necesidad de reforzar, la necesidad de reforzar capacidades, y eso me parece clave. Gracias, Agustín. Creo que el tiempo se nos está terminando, lamentablemente, y tenemos que, obviamente, dar paso a nuevos temas de este interesante Smart City Santiago. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los invitados.